la década de los 70, en Alemania, surgió una escena cargada de minimalismo y experimentación sonora que le dio a una generación fragmentada un arte con el cual identificarse. Pero, si el krautrock nació para responder a la Alemania de los años 70, ¿por qué hoy algunas de las bandas más interesantes de este lenguaje son mexicanas? Escuchar el álbum debut de Diles que no me maten, o perderse en la densidad de proyectos como Acti o Mengers, revela de inmediato que no estamos ante el indie pop o electropop convencional de la escena independiente mexicana. En estos actos distinguimos patrones motórica en la batería, o evoluciones del mismo que permearon en géneros como el noise rock o el shoegaze. Bajos minimalistas, repetición, drones de guitarra cargados de reverberación y voces que funcionan más como texturas poéticas que como melodías tradicionales. Es el lento movimiento de las bocas al no querer saber qué dicen. El krautrock nació como una necesidad puramente germana, una juventud procesando la culpa del nazismo y la división de la Guerra Fría. ¿Cómo terminó esa búsqueda sónica germinando en las calles del Valle de México casi medio siglo después? Para entenderlo, hay que ver que México y Alemania vivieron fracturas generacionales extrañamente análogas, pues ambas generaciones buscaron romper con la música dominante de su época. La juventud alemana de finales de los 60 rechazaba el Schlager superficial que sonaba en la radio, por no responder a su complejidad política. El krautrock fue la respuesta acidificada y cargada de experimentación hacia una visión idealizada de la sociedad alemana. Por su parte, la juventud mexicana post-1968 y post-Avándaro vivió formas distintas de censura y marginación cultural. En contextos parecidos, Inglaterra vio nacer al punk británico y Estados Unidos el noise rock o la no wave, como una respuesta a la música comercial y hacia lo establecido. En México, tras Avándaro en 1971, el gobierno censuró al rock nacional y lo confinó a los hoyos funkis. Durante décadas, la escena quedó atrapada entre imitar el rock clásico en inglés o refugiarse en la nostalgia. Sin embargo, las escenas musicales rara vez desaparecen por completo. Muchas veces permanecen latentes hasta que una nueva generación encuentra las herramientas para reinterpretarlas. En la década de los 2010, el acceso casi ilimitado a la música por internet, la grabación casera y el renacimiento internacional del post-punk, el shoegaze y el noise rock pusieron nuevamente en circulación muchas de las ideas que el krautrock había desarrollado medio siglo antes. Ya no era necesario viajar a Alemania ni conseguir un vinilo de importación para descubrir este universo sonoro, y cuando esas influencias llegaron a músicos que crecieron entre el ruido del metro, el tráfico y la densidad de la Ciudad de México, dejaron de ser una curiosidad histórica para convertirse en un nuevo lenguaje con el cual hablar del presente. Por lo que no es casualidad que le tocara al krautrock, pues géneros como el noise rock, post-punk, shoegaze y la no wave tienen influencia directa de bandas alemanas como Ken, Neu!, Faust o Amon Dios Vai. Los revivals de estos géneros han surgido en las escenas independientes latinoamericanas como una respuesta a la estandarización del sonido mainstream en la región. Consciente o inconscientemente, las bandas que abrazaron la estética del krautrock buscaban un sonido que reflejara el caos, la repetición y la densidad de vivir en una megalópolis. Fue así como a través de la palabra hablada y la poesía posmoderna lograron acompañar sentimientos de hacinamiento, así como el caótico ritmo de vida de la Ciudad de México y sus alrededores. ¿Es realmente krautrock o algo distinto? La respuesta corta es no, no en el sentido geográfico,
pero sí en el sentido filosófico. Para empezar, el nombre krautrock tiene como origen histórico el nombre despectivo con el que los ingleses llamaban a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero, si entendemos el krautrock no como una etiqueta fija o un código postal, sino como la decisión de usar un ritmo constante y minimalista para generar un trance y explorar la música como un estado de catarsis a través de las capas de sonido y la experimentación, entonces México ha construido su propio entendimiento de este movimiento. En Alemania, el motori que evocaba la Autobahn, las fábricas, el movimiento constante de una sociedad industrial. En la Ciudad de México, ese mismo pulso parece convertirse en otra cosa. El metro, el tráfico interminable, las avenidas saturadas, el ruido de una ciudad que nunca deja de avanzar, la rutina del asfalto y el frenesí caótico de la mancha urbana. Nunca abandonamos la casa y abrazamos. El krautrock mexicano nace de la fusión de la psicodelia y la poesía local. Bandas como Diles que no me maten, Un perro andaluz no intentan sonar a Kraftwerk ni imitar a Ken. Toman la base minimalista y repetitiva para sobreponer pasajes narrativos, ruido blanco y guitarras abstractas que recuerdan tanto al avant-garde como a la literatura mexicana contemporánea, por lo que incluso pudiera llegar a sentirse en realidad más cercanos a música tal como el noise rock, el no wave o el avant punk. Sin embargo, esa búsqueda por el minimalismo hipnótico en muchas ocasiones recuerda al motórica alemán. Claro que en canciones como Las Trabas y El Convenio de Un perro andaluz se puede encontrar alguna traza de una base rítmica de Ken o alguna influencia parecida. Las trabas y el convenio son el ejercicio y el abandono. Pero también podemos encontrar la irreverencia y el color que tiene el punk y shoegaze mexicano. Pero me acuerdo del convenio. ¿Cuál es el convenio? 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 ¿Cuál es la puta traba? En algunos casos incluyendo tanto influencias de la misma iconografía y cosmovisión de la calle mexicana, de la cultura del skating y arte urbano mexicano. Así como la influencia de la literatura, tal como lo podemos apreciar en el álbum escrito en agua de la banda Diles que no me maten, un álbum inspirado en la poesía del escritor palestino Mahmoud Darwish, hecho por una banda cuyo nombre está inspirado en el escritor Juan Rulfo, y en tal disco una canción se llama Iriku, en honor al poema de José Vicente Anaya, en la cual una batería que recuerda la complejidad rítmica de Ken, más un bajo punteado repetitivo y frío, junto a un estilo vocal recitativo, con instrumentaciones que por momentos se sienten cercanos a los pasajes de bandas como lo son Swans o Slint. Así complementan un complejo pero rico rompecabezas sonoro, que hace un eco con el enorme rompecabezas sonoro que era el krautrock alemán. Podemos ver cómo una escena mexicana toma elementos de música del siglo pasado, para así poder representar el sonido e identidad de su ciudad. Una ciudad enorme, polifacética y caótica. El krautrock respondió a la visión del mundo de la juventud alemana, así como la música de Un perro andaluz, Mengers, Acti, Diles que no me maten o Grito exclamación está respondiendo a la particular visión del mundo de una parte de la juventud del Valle de México. Llamar a esta escena como krautrock mexicano puede ser una contradicción de términos, desde el nombre, pero no están imitando a Alemania, están usando las mismas herramientas sonoras para procesar su propia realidad, sus propias crisis y su propia búsqueda de identidad, así como también están usando elementos de géneros tales como el noise rock, la no wave, post-punk, los cuales curiosamente también fueron influenciados por la música de Ken y Noi. Pero cuéntame, ¿ya habías escuchado alguna de estas bandas de la escena experimental mexicana? ¿Crees que la etiqueta krautrock les queda bien o deberíamos empezar a nombrar este sonido de otra manera? Por lo pronto, muchas gracias por ver este video.
Muchas gracias por seguir en este canal y nos vemos hasta la próxima.